Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Patricia Sarante Villalba y hoy les vengo a contar sobre uno de los procesos más importantes de la gestión documental. Según su contexto podemos encontrar los comunicados oficiales. Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. Estas comunicaciones generan como soporte una serie de documentos y los hacen tanto en el ámbito institucional, interno, como en el externo. En las comunicaciones oficiales internas son todas aquellas comunicaciones de carácter oficial de las entidades públicas o privadas, donde se manejan controles y procedimientos establecidos. El procedimiento inicia con la recepción de las comunicaciones oficiales internas en cada dependencia y termina con la revisión respectiva, pero no sin antes haber realizado la correspondiente actividad archivística y su registro en la planilla de distribución. Esta ordenación se estructura mediante la identificación asignada con la ayuda de códigos, según la dependencia de la forma consecutiva en la tabla de retención documental. Comunicaciones oficiales recibidas son todas aquellas que ingresan a la empresa, las cuales deben ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad que la remite, dirección donde se envía, respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la entidad, se procederá a la erradicación. Comunicaciones oficiales enviadas. Son todas aquellas en soporte físico. Contiene el documento original y máximo 2 copias del mismo. El original se remite a su destinatario final, realizando el debido procedimiento establecido por cada entidad correspondiente. El objetivo primordial con estas comunicaciones al desarrollar las actividades estructuradas es el de distribuirlas mediante el uso adecuado de procedimientos normalizados, de manera que su destino sea alcanzable de manera segura y oportuna. Primer paso. Primeramente, en las organizaciones debemos contar con un formato para la recepción y despacho de los documentos, para verificación y control que se deba realizar en cada entidad, ya sea pública o privada, y se realiza tanto en la documentación interna como la externa. Recepción. Consiste en recibir las comunicaciones oficiales de diferentes entidades y diversos medios, tanto físico o directo como magnético o indirecto. La comunicación física o directa es entregada por la persona interesada en una unidad de correspondencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Si la comunicación está dirigida a la empresa o a un funcionario, se trata de un comunicado oficial. El sobre debe estar correctamente marcado. La recepción de comunicación indirecta es la que ha sido enviada por correo o medios electrónicos. Esta recepción debe tener en cuenta los siguientes requerimientos. El asunto debe estar competente a la dependencia que va dirigida, debe ser firmada, debe tener en cuenta la fecha actualizada. En la comunicación se cita el domicilio del remitente. Los anexos deben estar completos. La clasificación. Este paso consiste en separar los documentos en el momento en que se reciben. Según el tipo de comunicaciones, estas se dividen en 2 grupos. Comunicación oficial. Son todas aquellas comunicaciones recibidas o producidas en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio de donde sea utilizado. Este grupo se denomina documentos radicables. La correspondencia son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades a título personal, citando o no el cargo del funcionario. Estas no generan ningún trámite para las instituciones. La apertura del documento. En ese paso consiste en abrir el sobre o el empaque de las comunicaciones oficiales para verificar que el contenido del documento
esté correctamente como debe ser. En la revisión consiste en revisar todos los anexos del destinatario, de los datos de la procedencia, de la verificación del asunto para poder contestar a la solicitud de acuerdo con la necesidad competente a la entidad y realizar su respectiva radicación. En el caso de la comunicación que no cumpla con todos los requisitos correspondientes en el proceso de revisión y verificación, como por ejemplo no ir firmada, se considera anónima y esa debe ser remitida sin radicar, además de proceder a una respectiva investigación. En la radicación, ese es el paso donde se asigna un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora del recibo o del envío. La radicación se envía o se efectúa sellando el documento, que este indica que es de propiedad de la organización. Puede ser aplicado de forma manual, mecánica o sistematizada, donde se indica el número según el orden de recepción, la fecha y quién lo recibió, además de remitirse al remitente, estar pendiente de la respuesta y en qué sede será. Registro. Una vez radicadas las comunicaciones, se procede al registro, en el cual consiste en la anotación de los datos más significativos de las solicitudes en un formato de registro, para un control y trámites dentro de la organización. En el despacho de documentos, dentro de los procesos que debe cumplir un documento, se encuentra el del trámite de despacho o envío. Este se da una vez culminada la etapa de producción. La unidad de correspondencia debe garantizar la llegada a su destino y sin contratiempos. En los traslados de documentos, este paso corresponde desde el área original del documento hasta la unidad de correspondencia para ser enviado a su destino final. Para ello se encuentra con la ayuda de una persona encargada internamente de realizar este proceso, también llamada patinador. Pero cuando la correspondencia debe cumplir con su ciclo externamente, se cuenta con una colaboración de la mensajería o de empresas especializadas en envío de correspondencia. En el embalaje de los documentos se entiende que empaque es el sobre o envoltura, plastificación donde se guardan los documentos al momento de su despacho. En el proceso de embalaje, generalmente suele usarse o asociarse para cantidades más grandes de documentos que requieran ser trasladados, buscando protegerlos desde antes del inicio del recorrido hasta final de su entrega. Y la etapa final, que es el envío, en primera medida se necesita tener claridad sobre la forma de envío que se desea realizar, teniendo en cuenta el nivel geográfico de su traslado y las condiciones de empaque y seguridad. Estos procedimientos deben garantizar que el documento llegue a su destino final sin sufrir alteraciones de su contenido o esencia. Además, se debe escoger la mejor forma de empaque. En este momento o en esta ocasión hemos llegado al final de nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado.